Buenos días, tardes o noches. Hoy, como vieron en la miniatura, veremos un fanfic de My Hero Academia, La Resurrección, pero antes de comenzar, les explico un poco del anime para que sepan en dónde se quedó para hacer esta historia. En un mundo donde un bebé en Japón o China brillaba con una luz resplandeciente en donde los demás bebés del mundo despertarían poderes de repente en donde la sociedad cayó en una era de caos en la manifestación de los poderes o como los llaman quirks o dones hasta que, entre ellos nacen los villanos quienes usan sus dones para hacer lo que quisieran pero nacen los héroes quienes se enfrentan a los villanos. Actualmente los quirks ya eran usados en su uso cotidiano, en donde el 80% de la población nacen con dones mientras que el 20% son catalogados como quirkles o personas sin don, pero en la historia un joven llamado Izuku Midoriya, quien su sueño quería ser un héroe como All Might, pero su sueño es roto porque Izuku es catalogado por el 20% de la población sin un don, quien es discriminado por su mejor amigo de la infancia Katsuki Bakugou o más bien su matón quien lo llama Midoriya como Deku que significa inútil, pero Izuku intenta cumplir su sueño. Bueno, en la historia Izuku alió bajo un lodo quien asfixiaría a Midoriya pero sería rescatado por el héroe número 1 o el símbolo de la paz All Might. Tras eso Midoriya que impresionado quien le pide un autógrafo, luego Midoriya le quería decir una pregunta a All Might, pero él no tiene tiempo así que él se va, pero Midoriya se toma de la pierna a All Might, quien le pide que se suelte pero no puede por la gran altura, así ellos aterrizan pero antes de que All Might se vaya Midoriya le dice la pregunta, ¿puede alguien sin un don ser un héroe? Pero All Might se desinfla, revelando su verdadera forma como Toshinori Yaji, que le revela su herida y le cuesta eso a Midoriya que no le cuente a nadie y responde la pregunta de Midoriya, que no puede ser un héroe sin una peculiaridad. En eso Midoriya queda deprimido por ser roto sus sueños pero después de que Yaji se iba, se percata que el villano que llevaba consigo mismo no estaba así que va a buscarlo, pero en eso Midoriya baja del teja deprimido pero se percata del villano Bakugou, pero Midoriya se arrepiente por dejar libre el villano lodo, ni los héroes hacen nada para salvarlo. En eso Midoriya ve en Bakugou ayuda y él se mueve solo, ignorando la advertencia de los héroes quien intenta liberar a su amigo, pero a casi ser golpeado por el villano All Might lo salva y detiene el villano, aparte de cambiar el clima quien, Midoriya el regañado por los héroes y a Bakugou elogiado pero, después de la tarde Midoriya se va caminando solo pero viene Bakugou quien le dice a Deku que no necesitaba su ayuda y se va. Pero llega a Yamid quien le cuenta a Midoriya por su acción tan repentino y le ofrece a Izuku un rayo de esperanza o más bien un don llamado One for All, un don pasado en generación Q y le responde a la pregunta, ¿tú puedes ser un héroe? Midoriya motivado lo acepta quien entrena para tener mayor musculatura para ser Luego de 10 meses Midoriya recibe el don en donde él va para las pruebas de la famosa Academia de Héroes la U. En donde entrenan a los mejores héroes de Japón quien Midoriya por milagro pasa y él ingresa. Pero luego hubo unos problemas en la vida de Midoriya. Aquí aparece en la liga de villanos quien es liderado por Tomura Shigaraki quien intenta eliminar al símbolo de la paz All Might. Tras varios acontecimientos el One for All tiene una carga o un sueño de eliminar al villano conocido como All for One quien busca el Oza a toda costa pero Deku con una determinación acepta llevar la carga sobre sus hombros, pero Tomura Shigaraki es el sucesor de Afo quien quiere transmitir su don a Tomura, tras varios acontecimientos. Ahora sí podemos comenzar con esta historia. Y antes de comenzar si eres sensible al gore te recomiendo que no lo veas y si lo quieres ver, mantén discreción. Pero bueno, música, imagen, no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece el vídeo y créditos a Horikoshi por el anime, y a Alan quien creó la historia ficticia. Comencemos. En esta historia llena un mundo de caos en Japón. Un chico con un traje verde como si fuera un conejo o una capa, quien lo llevaba antes Gran Torino, una máscara de metal que simbolizaba una sonrisa de confianza,
ahora desgastada por las batallas que él iba, y su ropa desgastada, quien corría por los tejados. En eso un periódico pasa por su lado. Deku ve las noticias del día de hoy. Resulta que Deku es buscado por asesinato a sangre fría a Tomura Shigaraki. Deku sin ninguna emoción comenta que era la única forma de salvar las vidas, quien nos explica después de enfrentar a Tomura, ya que la liga de villanos aprovechó para escapar y dispersarse. Después atacaron a todas las prisiones y millones de villanos escapan, quien Deku menciona de que la sociedad ha caído en desesperación, en donde la noticia, el héroe Aux había asesinado a Luffy. Y Dabi, quien era Toya Todoroki, confesó lo de su vida a que le hizo sentir en Endeavor un infierno, quien la sociedad cuestiona a los héroes y su sistema, quienes perdieron la fe en los héroes, quienes algunos se defienden en las calles. El sensor de peligro se activa, indicando a Deku del peligro en un callejón, quien ve varios criminales rodeando acorralado a una mujer y su hija, quienes al ver se aterrorizan al ver a Deku, quienes suplican, pero Deku los derrota y él se va en el tejado, descansando con un tono casado, quien extrañaba estar en la UA con sus amigos, aunque este decaído sigue en la búsqueda del resto de la liga de villanos. En ese momento el sensor de peligro se activó, quien Deku, percatado del cielo, ve a un gnomo de alta gama volado a su lugar, quien le Deku decide luchar. Deku se percata que el gnomo se mueve en un lugar lento. Deku sigue enfrentando al gnomo. Después de un golpe el gnomo cayó muerto, sin movilidad, aunque Deku, extrañado, se preguntaba si el gnomo N tenía una regeneración, pero Deku tuvo que detener, ya que se escuchan gritos de personas corriendo de otras personas. Deku pensó que intentarían atraparlo, pero lo intentaban ir contra él, algo que no se sabe si es un Quirks, pero sin dudar un nuevo enemigo. No es un héroe o villano, sino algo mucho peor que Jaen. Claro que el infierno está comenzando. Antes del inicio. En un campo de batalla, Deku y Shigaraki se estaban enfrentando para decidir el destino de la sociedad. Varias personas apoyaban a Deku, en donde Tomura y Shigaraki usan un último ataque para acabar con esto. Los ataques colisionan. Deku estaba en el hospital por 5 días, quien pensativo estuvo reflejado, perdido en sus pensamientos. Se le notificó que su madre estuvo en camino de Gigantomachia. Deku no quiso tener visitas ahora. También a Deku recibió un teléfono para llamar a Lua por si acaso. Deku se preguntaba por los portadores, ya que no le habían hablado después de asesinar a Afo y a Shigaraki. En el día 6 Deku se acuesta, y él se queda dormido. Deku despierta en el núcleo del One for All, quien ve a los portadores. Uno le habla, el primero, quien le dice a Deku por su acto Deku, ya que no será digno de ser el portador del One for All, tras dejarse guiar por sus emociones. Deku, devastado, pesaba en todos sus esfuerzos para salvar a todos, a sus amigos, y cumplir su sueño de convertirse en un héroe. Fueron en vano. El cuarto portador habla de que si no hubiese dejado guiar por sus emociones podría haber durado más. Deku, aún triste, no sabía cómo sentirse: rabia, impotencia, dolor. Deku se esfuerzo de ser digno de ese don, quien siente el odio de los portadores.
pero alguien habla. Nana Shimura con lágrimas explica, que lo que hizo Izuku era la única forma que tuvieron, también de decirle a que Deku era un chico que tuvo que cargar con el peso de eliminar a All For One y a Shigaraki, pero a una dolorida dice que era la forma de que Tenko ya no sufriera por su Don King. Le agradece a Deku. En eso Deku y Nana se abrazan. Deku recuerda los momentos que pasó con su madre, y en eso Nana les dice a los demás portadores, si no quieren aceptar a Deku entonces ella lo hará. En eso el primero menciona que Deku seguirá siendo el portador digno y Nana dice que aunque All For One fue derrotado el Don, seguirá teniendo propósito de salvar a las personas y lo seguirán apoyando, después de salir del núcleo del One For All. Deku se levantó percatándose que es de noche, pero tocan la puerta. Deku menciona que pase, y era Toshinori Yaji quien quiere hablar con Midoriya. En la ventana una niña quien está reclinada pensando en todo lo que pasó en estos meses. Eri explica que la situación en la UA ha cambiado ya que hay varias personas refugiando, aún hay villanos afuera por alrededor de Japón sueltos. Nota a Aizawa que estaba cojeando también usando un parche en el ojo y también notando un cambio en su comportamiento. Luego explica que en las noticias la gente le temen a Deku tras el enfrentamiento contra Shigaraki. En eso Aizawa y Eri van con sus estudiantes Ochako y Tsuyu, quienes lo saludaron y ella explican si había noticia de Deku, quien Aizawa dice que no hay noticias de Midoriya. Eri y Aizawa van con Mirio a explicar la situación de los demás civil que aún sigue afuera. Aizawa dice que envió 2 de sus estudiantes para buscar a más civiles afuera. En eso Eri aprovecha para escapar y ir explorando la academia. Eri dice que no había visto a Midnight hace un tiempo después de la guerra. Eri, perdida, se encuentra con Mei quien la saluda y la reconoce. Estar siempre con Aizawa. En eso Mei le dice varias preguntas a Eri, cuales algunas Eri no sabía responder, y Mei menciona a Eri que ella trabajaba en el apartamento de apoyo de Ero. Pero en eso Mei ve atrás de Eri aterrorizada y ella se aleja y Eri también se da cuenta y se alejan. Minutos atrás. Un joven quien asa un traje que tomó el nombre de Ingenium explica que a todos los estudiantes tienen que buscar a los civiles que aún siguen sueltos en las calles. En eso otro joven con mascarilla. Era Shoji quien se ofreció para ayudar a buscar a las personas que sigan escondidas en los edificios abandonados. Él menciona que las había detectado pero al revisar los lugares ellos no estaban. Lida extrañado se comenta de eso ya que el don de Shoji no falla en la localización de los civiles. En eso hablan de que al no ver civiles, deciden volver al agua pero en eso Shoji detecta a algunos acercándose a su posición, pero en eso un se le avienta a Shoji. Era una persona con la sangre salido de su boca y carne en descomposición, pero Lida lo aleja con una patada tras intentar atacar a Shoji. Ellos deciden ir al agua lo rápido posible pero en eso otro ataca a Shoji, mordiéndolo en su brazo. Shoji grita de dolor. Lida lo aleja, pero antes de que se vayan la misma persona ataca a Shoji, mordiendo aún más pero más personas del enfermas deciden atacar a Shoji quien gritando le dice a Lida que se vaya y informe a la UA, pero Lida y Shoji se devoran a Shoji. Lida reacciona y va corriendo usando su Reciprobus, pero al ir distraído un enfermo lo atacará a Lida mordiéndolo. Lida rápido se deshace del enfermo. Lida corre pero su visión es borrosa. Se siente débil, en eso escupe sangre y él decide arrastrándose pero ya es tarde. Con Mei está en shock ella y Eri de lo que veían. Mei agarra por instinto a Eri y se alejan por la ventana. Mei ve a Win chocando con los supervivientes. Mei usa su don para ver más cerca. Ella en shock ve a un conocido. Era Lidas y su casco atacando a las personas.
Eri explica por qué se atacan, Mei tranquiliza a Eri diciendo que los profesionales se encargan, en eso las bocinas suenan, director explica, de que la UAE está siendo atacada y menciona un centro de evacuación hacia los dormitorios a quienes fueron no atacandos. Así que ella yendo en los pasillos, se dirijan a nuevo lugar que les indicó el director Nezu, Mei tranquiliza a Eri explicando cosas triviales y aparte le pide a Eri guardar silencio. Eri menciona que tenía sed, Mei lleva a Eri al comedor, al llegar da un escalofrío, manchas de sangre, mesas tiradas y poca luz entra, al llegar ven a un perna cerca con los mismos síntomas que Lida tenía y los demás, en eso decide, Mei tirar la botella de agua lejos, en donde la persona a ella va donde fue el sonido, Mei iba corriendo con Eri en brazos, el agresor decide perseguirlas, pero antes de abalanzarse sobre ella, Mei se hace un lado haciendo que el agresor caiga y ella siguiendo a la salida de edificio. Aliviadas las dos vieron que Tamaki y Nejire estaban evacuando a los refugiados, pero los agresores volvieron un gran grupo, pero alguien corría a máxima a ellas, era Lida que tenía síntomas de putricción, corriendo hacia Mei y Eri pero antes, Mirio se interpuso, golpeado a Lida, Lida se levanta en eso quiso intentar atacar a Eri y a Mei pero, Mirio lo alejó otra vez, en donde los dos se preparan para el combate y los dos. Lida se lanza a atacar a Mirio pero Mirio lo retiene y lo aleja, Mirio estaba decidido en proteger a las personas refugiadas a toda costa, Lida vuelve a atacar a Mirio, pero lo aleja otra vez, pero Lida aprendió a no caer esta vez, Mirio comprende que los infectados aprenden cada vez más, Mirio repela a Lida tirándolo, Kim le pisa la espalda para que Lida no se levante, a lo lejos un infectado sale del comedor yendo a atacar a Mirio, pero Mirio lo esquiva haciendo que el infectado pase de largo, Lida aprovecha usando su don para desestabilizando a Mirio, en eso Lida se levanta otra vez, ahora Mirio siendo atacado por Lida y el infectado de atrás, Mirio usa su don y se entierra abajo, él sale y golpea a los infectados, decide Mirio en acabar con Lida para que no sufra, tosiéndole promesas al delegado de la clase 1A, Lida se iba a abalanzar y el infectado también pero Mirio usado su don para que lo atraviese, lanzando al infectado a Lida, chocando entre sí, Mirio después de ayudar a Nejire y a Tamaki deteniendo a los infectados, después de eliminarlos, Mirio se preguntaba sobre el sistema del agua de lo que había fallado y después ir por Eri y Mei para juntarlo con ellos, después de llevar a Mei y a Eri con los pocos profesores y estudiantes. Mirio suspira de alivio, pero, un ruido se escuchó, era Lida aún en pie intentando atacar a Mirio, pero Tamaki usando uno de sus tentáculos lo puso en medio para evitar que Mirio sea mordido, pero Tamaki recibe la mordida de Lida en eso, Tamaki aplasta a Lida eliminándolo definitivamente, pero el daño ya está hecho, Nejire y Mirio con tristeza y dolor ven la mordida que tiene Tamaki, Tamaki les dice que lleven a los supervivientes a un lugar seguro, mientras entretiene a los infectados, entre lágrimas se despide. Mientras con Deku, él veía como personas estaban siendo atacadas por otras, pero Deku extrañado vio los mismos síntomas de putricción que el Nomu. En eso Deku con el látigo negro atrapa a uno de los atacantes, Deku trata de razonar con él pero él no decía ninguna palabra solo gruñía con un animal guiada por sus instintos, Deku atrás se percata que otro atacante se iba a abalanzar a una chica, pero Deku usando el látigo negro deja al atacante y atrapa a otro que iba por la chica en eso Deku veía como más de ellos atacaban a los demás personas, Deku usando sus látigos negros se columpiaba por los edificios, también evitado los ataques de los atacantes que intentaban arañarlo o morderlo, Deku vio como una niña corría huyendo, pero ella se cayó en eso nadie la ayudó pero Deku vio como una persona se le iba a abalanzar a la niña, Deku intentó alcanzarla pero era tarde pero un disparo sonó y el atacante cayó muerto, Deku de preguntar de quién fue esa bala, Deku ve una silueta en donde fue el disparo, Deku intenta saber quién era ella, pero la silueta se va corriendo por los edificios, Deku no le da importancia. Y decide tomar a la niña y cargarla, Deku se columpia usando el látigo negro, ve todo un caos, personas huyendo de otras, los que los atacan tenían esos síntomas de putricción, Deku calma a la niña, quien se asusta por ver esas escenas. A lo lejos Deku ve disparos y ve que eran
grupos de policías armados quienes les disparaban a los agresores y eliminándolos. Deku se preguntaba por qué los mataban, pero en eso Deku ve a una persona. Y era el detective Tsukauchi quien al ver a Midoriya le dice que debería arrestarlo ahora, pero por la situación no le favorecía al detective. El detective dice que el posible causante fue el extraño Nomu que Deku había peleado con él. Deku dice si es posible de eso y Tsukauchi los confirma. Deku se quita la máscara y le da una cálida sonrisa a la niña, diciéndole que estará segura con los policías. Deku se pone otra vez la máscara y en eso un policía le avisa a Deku y al detective que la UA fue atacada por los infectados y Tsukauchi le dice que vaya rápido allá. En eso Deku se va a la academia yendo por los edificios columpiándose. Deku llama a Endeavor diciéndole de la situación. Endeavor le dice a Midoriya de que el Yaux están detenidos a las personas que se sale de control, entonces deciden en acabar con ellas y se cuelga a la llamada. Deku decide aterrizar y con el látigo negro lo usa para camuflarse para no ser detectado. Deku llega a la academia entrando ya que el sistema no lo reconoció ya que el sistema había dejado de funcionar y Deku explica por eso la academia fue atacada. Deku entra recorrido en los pasillos con la guardia alta. Deku se para enfrente de la puerta de su salón 1A en donde compartía buenos momentos. Deku decide seguir con la guardia alta, avanzando en eso Deku ve un infectado, así es como Deku los llama ahora, está rondando en los pasillos. Deku saca los látigos negro para atacar al infectado, pero al lanzarlos algo los atrapa la oscuridad. Deku se prepara, pero alguien sale a la oscuridad. Deku queda en shock, Deku siendo su nombre Tamaki. Deku está alerta atento a los movimientos de Tamaki. En eso Deku recuerda la llamada de Endeavor, de que los infectados ya no razonan. En eso Deku decide correr alejándose, llega a la cafetería en donde la oscuridad domina, donde solo rayos caía como iluminación. Tamaki usando uno de sus tentáculos para intentar atrapar a Deku, pero lo esquiva y evitar ser rasguñado por Tamaki. Deku decide correr usan el látigo negro y Tamaki usando patas de gallina para correr. Deku salta por la ventana y decide ir a los dormitorios, pero una criatura persigue a Deku con un grito ensordecedor. Deku lo ve, una ala de pájaro, dedos de tentáculos de pulpo y patas de gallina. Deku se sentía que estaba jugando con él como si él fuera la presa y Tamaki el cazador. Tamaki clava sus garras en torso de Deku pero gracias al látigo negro lo proteja del daño. Deku ve a Tamaki con rasguñados y mordidas, es su cuerpo indicado que se quedó para retener a los infectados. Luego Tamaki laza a Deku por los aires y va a darle un golpe. Deku intenta de dar un golpe pero Tamaki golpea, Deku choca con la ventana rompiendo. Deku se percata que Tamaki puede usar su don con eficacia antes de infectarse. Deku decide intentar luchar en el interior para que Tamaki tenga dificultades, pero al frente, pero Deku distrae a Tamaki y Deku aprovecha para escapar lo que pueda y esconderse. Deku se quita la máscara y toma aire ya que se les hace difícil pelear contra un conocido. Deku escucha un garrazo en eso Deku se pega al techo y usando el látigo negro lo usa para camuflarse. Tamaki llega al lugar, olfateando como un cazador. Tamaki se da cuenta de Deku, por lo que Deku decide atacar a Tamaki y empujarlo cerca de la ventana pero Deku se da cuenta que los infectados saben usar sus dones para defenderse, pero Tamaki atrapa a Deku y lo lanza fuera del edificio. En eso Tamaki vuelve así a Deku, pero Deku usando recargado energía en su pucho para acabar esta pelea de una vez por todas. Pero un disparo sonó, Deku reacciona y atrapa el cuerpo de Tamaki y bajó con cuidado usando flotar, pero Deku se percata de una mujer apuntando directo a su cabeza, le dice a Deku si Tamaki lo mordió. Deku le muestra a la mujer que no fue mordido por ninguno de los infectados. Deku revela quién es, era Lady Nagant y Deku le agradece por salvarlo del infectado y le pregunta por qué lo hizo si ella era una fugitiva. Nagant dice que es por supervivencia y que ella dice que tenía más chances de sobrevivir con el sucesor de All Might, y le dice que ella no había visto algo como esto y puede ser por la liga de villanos. Deku lo entiendo pero le dice que irá a los dormitorios por si hay algún superviviente escondido. Nagant le dice que no es necesario, pero Deku decide ir allá. Nagant decide cuidar afuera por si hay algo sospechoso. Deku entra en los dormitorios, pero afuera ve algo que los deja en shock. Era el cuerpo de Lida tirado y con los síntomas de la infección. Deku cae de rodillas y se lamenta por la pérdida de Lida. Deku decide entrar y recorre los pasillos. Deku entra a su habitación y revisa una nota de Mei diciendo que está bien y que está con él y varios supervivientes y se dirigían a una ubicación. Deku decide salir y tapa los cuerpos de Lida y Tamaki, mientras Nagant lo observa de atrás. En eso Deku le dice a Nagant que se dirigirán a Shiketsu.
Una chica explica la situación del agua donde antes, un lugar para convertirse en héroes, ahora siendo un refugio, ropa colgada en las ventanas, salones en refugios, canchas en comedores, los salones de química en clínicas de emergencias y los estudiantes en rescatascitas o ayudante, ya que la situación es problemática por los villanos. A Ata le cuentan a Hiro de la situación de los villanos, en eso Momo aparece diciéndole a Hiro que descanse con ella ya que lleva desde la mañana sin descansar. Mientras las dos caminaban veían a las personas cómo estaban y su situación. En eso llegan a la cafetería, y se sirvían de comer. Mientras ve toda la cafetería, Momo decide hablar primero diciéndole a Hiro si ella había dormido. Hiro si algunas horas, hablan de la situación. Momo habla de Shoto y Hiro habla de Denki, y aparte también sobre Midoriya si es que no se olvidaron de él. Momo habla que más bien no salvan a nadie, que el mundo no vuelva a ser el mismo. Hiro comprende así que trata de digerir el ambiente situación. En eso el don de Hiro se activa, escuchando algo, vibraciones, grito, carne atacada, caminatas. Hiro le susurra a Momo y ella lo vio. Todo era tranquilo, personas caminando, todo normal hasta que una persona corría de alguien pero fue atacado por alguien. Hiro lo reconoció, era Ingenio molida con la ropa de sangre manchada, mandíbula destrozada, ojos sin vida y comportamiento de desgarrar carne. Estaba atacando a las personas, rasguñándolas o mordiéndolas. Se abalanzó sobre una mujer mordiéndola, luego ella se levantó. Hiro en shock vio los mismos síntomas que tenía Lida, pero la infectada la mira fijamente, se lanzó rompiendo el cristal pero Hiro no reaccionaba, pero Momo creó un bastón lanzándoselo en la garganta matándola al instante. Momo trata de hablarle a Hiro, Momo la aleja de la ventana pero más infectados entran atacando a las personas. Hiro usa su don para ver si encuentra una salida pero nada, solo escucha un caos por toda la UA. En eso deciden unirse, jamás separarse y lucharán siempre juntas, mientras ven el caos ser. En los dormitorios, Mei respiraba con agitación por ver a Lida con un aspecto de putricción atacando a las personas, avalándose como un animal. Gracias a Mirio lograron escapar de Lida. Eri y Mei deciden ir por los pasillos del dormitorio, llegando en el cuarto de Izuku, donde ella recuerda la voluntad de Midoriya de salvar a las personas. Entran a su habitación, ve todo como era antes que Midoriya se fuera del agua. Mei se acerca al armario y toma el suéter de Midoriya, recomiéndolo al olerlo. Eri pregunta a Mei y le dice que se está preparando para el frío. Antes toma una maleta de Midoriya y guarda latas de comida, y Mei escribe una nota para Midoriya antes de salir. Los supervivientes deciden tomar uno de los túneles del agua hacia Ashiketsu, teniendo Mei lo que llevaba cargando un corazón frágil. Mei ve al frente y reconoce los alumnos de la clase 1 a Yumbe, entre ellos ve a Momo llevando un niño y a Hiro. Hiro y Mei se hacen un gesto, Eri toma de la mano a Mei, hablan de cosas triviales de lo que harían Mei después de terminar en esto, luego se detienen. Mei se agacha en una rodilla viéndole a Eri los momentos que estuvo con Midoriya, y viéndole a Eri cuando Deku venía a cada vez al taller para mejorar su traje y saber que le tenía fe a ella. Eri explica que la había salvado de Shisaki y le dice con voz rota de que tenía la culpa, pero Mei la abraza y la comprende de su situación. Ella trataría de sanarse dolor que sentía y ayudará también a Midoriya. Después de los minutos viene a sido camino tambaleando, jadeando y teniendo quejidos de dolor como si su vida estuviera yendo poco a poco. Mei se le acerca diciéndole si estaba bien. Ella menciona que solo era cansancio, lo decía con una voz áspera, pero ha sido palpitante. Ella menciona cuando ayudó a una señora, un infectado llegó y la empujó. Mei menciona que esto no es bueno. Llega Kendo, quien llevaba un botiquín de primeros auxilios, vendando la herida. Después de 20 minutos Asido no respondía, murmuraba, jadeaba y sudaba, hasta que ella cayó de rodillas, temblaba y empezó a convulsionar. Unas personas deciden sujeta, Kendo dice que la dejen. Asido con un gruñido decía que le saquen lo que la está ardiendo en su interior. Kendo llega a su lado, pero Asido abre la boca y escupe un torrente de sangre burbujeante, vomita, pero le caía a Kendo, quien se le derretía la cara mientras grita se dolor por vomitar de sangre de Asido, pero ella fue infectada, quien se lanzó a las personas, y aparte se le veía su aspecto, ojos inyectados en sangre, la cara derretida y burbujeante, y los ojos llenos de lágrimas.
Kendo ve a Mei pero ella con su martillo la golpea en su mandíbula y corren con Eri en brazos, corriendo mientras se escuchaba, hambre. Óxido y desesperación entre infectados y supervivientes, algunos de la clase 1 como Zero y Tokoyami luchando contra los infectados, y Mejide y Mirio, Mei y Eri estaban cerca de la salida a Shiketsu como si se estuvieran aferrándose a la vida, y Aizawa atrapado a los infectados para luego romperles el cuello. Aparecieron más infectados rodando a los supervivientes, ataque un rayo de electricidad llegó de color turquesa, hasta que 6 infectados rodearon a Aizawa, pero fueron lanzados por un golpe como muñecos. Luego se reveló como Izuku Midoriya o lo que quedaba de él, su ropa desgastada, manchas de sangre secar, la capa como un trapo, y su máscara rota, pero brillando no mostraba nada, ni siquiera una emoción. Deku andaba mostrando esperanza, pero atrás está Lady Nagant disparándole a los infectados con su rifle, que salía uno de sus brazos. En eso ven la espalda de Deku, Mei y Eri, y desean que tal vez pondría Deku al frente analiza la situación y el olor a metal y a carne seca se asia. Sentir el peligro a su alrededor, los civiles corrían atrás lejos, llantos, dolor, esperanza y unas súplicas. Lady Nagant avanzaba al frente, firme, no dudaba y les disparaba a los infectados en la cabeza matándolos. Van vicioso era espantosa, las paredes manchándose de sangre en la matera de la cabeza salió como un arte extracto. Deku mirando todo aún no acostumbraba a lo que veía, cuerpos tirados, sangre, olor a podrido y rostro irreconocibles. Nagant le dice a Midoriya que acepte la realidad de la situación. Deku, intenso, apretó los puños mientras que el Ofar Esplandia, Midoriya cree que no es necesario matarlos, que encontrará la manera de solucionar el problema. Nagant le dice a Deku que no hay compasión ni esperanza en el mundo actual. Deku seguía aferrado a una esperanza casi rota. Deciden avanzar, pero a lo lejos se ven varias siluetas. Luego Deku las reconocí, las 3, Ibarashi y Osaki, sus lianas antes de besos, ahora selinas pudriéndose y besos retorcidos, como si se aferra una esperanza nula. Yui Kodai quien mosquea los objetos sin control, haciéndolos grandes y pequeños y chocándolos contra las paredes. Kinoko Komori soltaba esporas como humo tóxico y los hongos crecían como orgánicos. Deku con dolor y en duelo no lo creía hasta que te acuerda que para ellos no hay esperanza. Nagant no dudó y les disparó, pero los infectados pero no caían y seguía avanzando, pero Deku se mueve y con los látigos atrapa las enredaderas de Ibara y estampándola contra las paredes. Yui lanza una roca agrandada pero Deku lo aleja. Deku se disculpa cuando golpea a Kinoko con el codo en su rostro. Nagant fríamente le dice a Midoriya que ellas están muertas, pero Deku lo niega, pero Nagant le dispara a Yui eliminándola, pero Deku impotente se negaba a ver la realidad de la situación, pero Deku siente un escalofrío con el sensor de peligro activo y ve a Mei en peligro sin pensarlo, corre en peligro ignorando a los civiles y a Nagant. Adelante, Mei está en peligro, temblorosa, delante de ella está Kendo que iba a atacar a Mei usando su puño deformado, pero Deku se interpuso y con el Oza activo atravesa a Kendo. Deku ve en esos ojos lo último de la humanidad hasta que Kendo cayó su cuerpo sin vida en el suelo. Deku que en shock por lo que hizo al voltear a Mei, ella queda igual por ver como Deku atravesó a Kendo. Escucharon llanto y era Eri temblorosa quien atrás de ella estaba Mina, quien ella estaba secretando ha sido la que Deku ya no reconocía como la chica alegre de antes, ahora siendo otro de los infectados. Deku se movió solo hacia Mina. Deku agarra a Mina por el cuello y la rompe eliminando a Mina de su sufrimiento. También Deku aún no se negaba a hacer esto y deja caer el cuerpo de Mina como una muñeca sin vida. Eri va con Izuku abrazándolo y llora por lo que tuvieron que presenciar y por volver a ver a Deku. Mei se acercó tocándole el hombro, sus ojos brillosos escondían su dolor en una sonrisa falsa, como si quiera ocultar el dolor. El túnel oscuro solo se escuchan los disparos que Nagant hacía al eliminar a los infectados, pero Deku ve los cuerpos de Mina y Kendo tiradas en el suelo sin vida como si lo observaban. Deku observa sus manos aún llenas de sangre de sus amigas como si la sensación o la culpa no lo dejaban, al menos descansaban en paz. Mei y él dice a Deku y se dirigían al final del túnel. Salieron en la superficie, al frente estaba la Academia Shiketsu. Ven todo el lugar, algunas partes en llamas, grietas, paredes algunas rotas, carcos de sangre y carne en casi los lugares. Los supervivientes que salieron del túnel tenía desesperación, esperanza rota, desánimos, dolor, seguían avanzando, pero alguien les habló con un tono casi alegre. Les hablaba era Kami Tsutsumi con su traje casi roto, con sangre y manchas de barro forzando una sonrisa rota y tambaleante.
Pero la sonrisa se va al ver el estado de los supervivientes. Ella explica que fue por el gnomo de alta gama quien infectó a las personas y que dado la academia Shiketsu así, pocos se escondían y ahora ellos, Nagant dice que lo mejor es juntarlos a los que quedan y reagruparnos Kamiya secta, viendo a sus amigos en pésimos estado. Sus ropas rotas, vendas improvisadas, miradas cansadas, Deku bajó a Eri quien ella fue con Nejire, Deku andaba tan valiente pero alguien lo intersectó, era Aizawa quien ve a Izuku con una voz firme, entonces lo abrazó, diciéndole a Deku que fue su culpa hasta que Deku se quebró llorando en el hombro de su sensei y aún Deku culpándose por matarlas aún pero Aizawa le dice que nadie lo juzgara, pero en el hombro de Aizawa, salía el director Nezu se trataba maltrato, su pelaje de Ujin pero con una serenidad, le da la bienvenida y le dice que aún lleva esperanza aún, Deku se derrumbó rodeado de sus compañeros, maestros y porcos civiles que quedan, para luego suspirar de sobrevivir un día más del cruel destino y se abrazaron. Deku decía si solo tal vez quedaba un rastro de esperanza. Un solo salía y en la UA un Midori ya se había despertado, Izuku se preparó, se cambió, camino hacia la academia, entró alegre. Viendo a Mina y a Kendo. Pero, Deku en shock no comprende la situación. Nata que ve a Tomura Shigaraki, siendo que es su culpa. Pero Deku despierta agitado con sudor frío, Deku se toca la cara y ve su mano los látigos negros agitándose según sus nervios, Deku aprieta su puño disipando los látigos, Midori ya consciente recuerda que no está en la UA sino en Shiketsu o lo que queda de Al, frente estaba Lady Nagant. Deku se acerca viendo el horizonte vigilando, paredes improvisadas hechas para ser una fortaleza en Shiketsu, Deku pregunta si no hubo nada raro, Nagant niega ya que no hubo infectados cerca, Deku ve cómo estaba a los lejos y han pasado una semana después del brote, Nagant le dice a Midoriya que vaya a comer, Izuku se negaba pero Nagant lo obligó, y Midoriya asintió y fue, pero antes ve a Nagant viendo el horizonte sí que Deku bajo, donde Shiketsu era un símbolo de respeto, ahora siendo lo que se usó para intentar sobrevivir, la cancha siendo ahora su lugar de refugio, Midoriya ve a Hirou tocando los civiles tarareaba no cerrana los ojos disfruta al menos disfrutar un poco, a lo lejos cerca estaba Power a ver quién servía la comida, le iba a servir un plato pero Power pregunta de la situación, Midoriya le dice que aún no, Midoriya pregunta si Mei había comido pero Power lo niega que ella estuvo encerrada por 3 días, Midoriya lo entiende y quiere llevarle algo de comer a Mei, Power le dice a Midoriya que son parecidos, Mei con sus inventos y Midoriya con sus análisis de héroes, y Poder le agradece a Midoriya por cuidarla y protegerla. Midoriya va al taller pero escucha el sonido de guitarra de Hirou aún pero Midoriya avanza, mientras Deku recuerda en el túnel lo que había ocurrido con Kendo y con Mina y si Deku no hubiese llegado Eddie y Mei pudieron morir o peor ser otros de los infectados, aparte recuerda en su momento que era vigilante en esos 5 meses que estuvo y recuerda cuando su traje cada vez se pagara o se rompía siempre iba al taller de Mei para repararlo, ella siempre reparaba el traje o lo curaba sus heridas, mientras avanzaba escuchaba los martillazos, Deku entra y la ve repartiendo sus guanteletes rojos, Midoriya le habla a Mei pero ella no responde Midoriya le dice otra vez pero no responde ya que ella estaba en su mundo, Midoriya deja los platos en una mesa cerca y avanza a Mei y la toca del hombro quien Mei salía de sus pensamientos, exaltada siendo que no lo había visto llegar en ningún momento, Midoriya lo niega divertida la situación, entonces deciden comer sentados en la mesa pequeña, Midoriya se da cuenta que Mei lleva su sudadera Mei menciona que es reconfortante al usarla, en eso Mei charla de cómo Midoriya estuvo con Nagant en la vigilancia, Midoriya menciona que bien ya que ni hubo ningún infectado cercanos al refugio y Mei dice que no confía en Nagant por su tiempo en Tartaros pero Midoriya dice que pueden confiar en ella, y explican cómo Shiketsu se volvió ahora un refugio impenetrable y por la vigilancias que se hacían, seguían hablando cosas triviales, hasta que la situación cambió gritos se escuchan a lo lejos Mei y Midoriya se preparan, hasta que entró Aizawa
exaltado quien les dice que tocan la puerta que está en el sur, ellos salen corriendo mientras las personas corrían despavoridas por todos lados, hasta que llegaron a la puerta y los civiles detrás de la barricada, estudiantes usando sus quirks para defenderse, la puerta se golpeó erráticamente, hasta que una voz se escuchó diciendo que no está infectado. Midori ya que en shock al escuchar una voz familiar, era la voz de Kirishima que sonaba al otro lado, pero otra vez se escucha la voz de Kirishima más desesperada queriendo entrar, todo pero uno de ellos habla era Monoma quien paranoico dice que no lo dejen pasar puede ser una trampa pero Hirou dice que lo dejen pasar, Midori ya abatido no saber qué hacer, un último golpe suena y Deku recuerda cuando no llegó a tiempo a salvar a Mina y a Kendo hizo lo que tuvo que hacer, pero Monoma se niega aún y culpado a Deku por no llegar a tiempo, pero Deku al borde de su paciencia, golpea a Monoma dejando tirado, Deku les dice que muevan, así que abren la puerta, pero Kirishima cae en los brazos de Midoriya quien dice con sus palabras menciona que el Bakugou estaban llevando a los civiles al refugio pero una criatura desconocida para nada humana los atacó y menciona que fue el único que sobrevivió, hasta que Deku determinado menciona que no están a salvo y que era el comienzo de la tormenta que Y bueno chicos hemos terminado la historia de My Hero Academia Resurrección, sí que vamos ahora con los análisis, ya que hablaré todo sobre el origen del virus. ¿En qué momento inicia el brote? Las etapas de la infección. Rasgos y comportamientos. Si hay una posible cura, ¿y cuál será el futuro de este FIC? Bueno empecemos con el origen, se menciona que el Nomu de alta gama fue el causante de la infección en el prólogo ya que Kami dice que un Nomu fue que atacaba a las personas matándolas o infectándolas así prolongado la infección, se desconoce por qué el Nomu fuese el paciente ser que atacaba a Deku, no se sabe aún si fue a propósito por la liga de villanos o fue que se les fue de las manos y el Nomu se escapó del laboratorio como un experimento fallido del Dr. Garaki, ni idea, tal vez Alan suba más de este FIC para saber más del origen del virus, les leeré sus respuestas en los comentarios, pero bueno sigamos, ¿en qué momento inicia el virus? Bueno inicia en la temporada 6 justo cuando está en la guerra de héroe contra villanos, esto ocurrió cuando Deku y Shigaraki luchaban por las alturas porque Deku retenía a Shigaraki para que no usara el don del deterioro potenciado por el All for One, usando flotar cuando Deku despierta el don del séptimo portador, y lo que cambió fue que Deku en vez de intentar salvar a Shigaraki de Afo fue que en vez de salvarlo, decide acabar eliminado a Shigaraki, y a Deku lo declaró como un fugitivo durante 5 meses antes que el virus llegaba, pues la diferencia es que en el modo Seinen Deku busca a la liga de villanos, pero el Sealan es casi lo mismo, pero él siendo un fugitivo atrapando a los criminales y protegiendo a los civiles, pero bueno ahora sigamos. Etapas de la infección. Etapa 1. La persona afectada a los primeros minutos no presenta cambios relevantes, solo un poco de ardor de la zona afectada. Etapa 2. Al cabo de una hora, la afectada empieza a sentir fatiga, malestar general, cefalia, sudoración y respiración agitada. Etapa 3. Próximamente después de los primeros síntomas, empezará a tener temblor febril, hematemesis, pirexia, coconvulsiones y irritabilidad. Etapa 4. El patógeno se ha extendido por todo el sistema nervioso, comportamiento errático, extremadamente peligrosa, no hay indicios de conciencia. Entre lo que se vio en los capítulos, es la apariencia de los infectados ya que estos presentan síntomas de pudrición en su cuerpo, mayormente se les ve en la cara como si la infección estuviera cubriéndolos, por dentro también pude verse sangre saliendo por las fosas de las narices, ojos, y la mandíbula expuesta y teniendo una piel gris y marcado las venas que se ven en ellos, los infectados pueden la mayoría usar sus quirks antes de morir, tomando ejemplo a Tamaki quien usa su don para cazar a Midoriya
rodilla y teniendo como alguna expresión. En el caso de los que se enfrentaron, estos no presentan pupilas en sus ojos, o también unos que sí la tienen pero sin vida, y los que fueron recién infectados, estos se les ve con los ojos rojos como si estuvieran inyectados con rabia. Estos son los más peligrosos ya que pueden usar sus dones con más eficiencia. En el caso Tamaki, fue especial al usar su don con eficacia que la mayoría de los otros. Bueno, también lo que olvidé mencionar es que los infectados también pueden aprender en su entorno, como el caso de Mira, quien pudo estar aprendiendo los ataques de Mirio usando su Recipro Turbo. También a los infectados se les puede desgarrar la piel mayormente de la cara al estar expuesta. Aparte, si eres mordido, la infección se propaga por todo el cuerpo, como perder la visión, sentirse débil y vomitar sangre que se hace sentir al ardor en cuerpo, y los que fueron rasguñados sientes los síntomas mucho más lentos. Aparte, no sirve en amputar o limpiar la herida ya que el brote avanza más rápido, por lo cual no hay salvación. Para salvar a la persona lo que quedaría es acabar con su sufrimiento. Los infectados, aunque se vean fuertes, se les puede eliminar con cosas convencionales, ataques de cuerpo a cuerpo o armas de fuego, ya que son frágiles como si el cuerpo fuese revivido, pero pueden ser eliminados con facilidad. Y por último, la Tera presenta que es posible que los infectados puedan mutar, ya que al final Kirishima dice que el Bakugou y otros supervivientes fueron atacados por un monstruo nada humano. Pero bueno, esperemos que Alam saque más capítulos para aclarar las dudas, pero bueno, siga. La posibilidad de cura aún no fue revelada. La posible cura era Eri. Su don es rebobinar a las personas a su estado anterior, por lo que Eri, si usaba su don en los infectados, los volvería a la normalidad, pero aún no está comprobado si Eri podría revivir a las personas o volverlas conscientes antes de la infección, ya que puede ser que tal vez funcione. Pero no se sabe si volverían a la normalidad. Al rebobinarlo solo rejuvenerían un cadáver sin alma, al revivirlo solo traerían un cascarón vacío. Bueno, la razón es como si el virus controlaba a un cadáver como un títere, o de lo contrario puede ser que los infectados son personas infectados que ven a los supervivientes como monstruos y los atacan como cazadores atacando a presas. Y es posible volverlos a ser conscientes. Y la otra posible cura la tiene el Dr. Garachi, pero creo que lo posible que el doctor fuese infectado por ser arrestado en el ataque al hospital y llevado a la prisión, siendo quizás eliminado o devorado por los infectados, pero bueno, esperemos hasta que nos aclaren las dudas. Futuro del FIC. Bueno, aún van a salir más capítulos, pero estos, al tener una duración de 15 hasta 30 minutos, hacen que se tarden más en hacer el fanfic, y es una de las historias que presentan una historia con imágenes completamente diferentes, las cuales presentan una historia de cómo hubiera pasado si un virus zombies caía en My Hero Academia, y aparte veremos cómo se desarrolla la historia de cómo Deku tiene que dejar su promesa de lado e intentar sobrevivir a las amenazas que está por venir. Y por último, base a mi opinión, está increíble el fic y bien hecho, pero bueno, volvemos. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, y si es así dejen su like y suscríbanse para más contenido. También lamento la espera, ya que empecé a editar el video desde octubre hasta ahora, y les agradecería que compartan el video para que más personas se enteren. Pero bueno chicos, aquí los saludos y bueno, sin más que decir me despido, adiós.